Quería empezar por el doctor Carrero. De su intervención me ha llamado la atención lo que ha dicho, y ha dicho algo así, no sé si ha apuntado bien, como acaben con la actual tolerancia a la corrupción, protejan a quien rechazan, no les obliguen a convertirse en héroes y a renunciar al desarrollo de su carrera, a sufrir presión, aislamiento, marginación. Usted así ha definido a las personas que denuncian la corrupción y ha dicho que bueno, que no es habitual, ¿no? ¿Por qué usted cree que quien denuncia la corrupción actualmente ha de convertirse en héroe? ¿Y cómo actúa la administración, los superiores, los compañeros, los órganos de control cuando se producen presuntas irregularidades o cuando esas irregularidades vienen de esos superiores, ¿no? Si tiene constancia de ello en su experiencia profesional. Manuel Carrero, funcionario del Principado. ¿Por qué he dicho que quienes denuncian comportamientos irregulares o corruptos actualmente son héroes? Bueno, pues porque denunciar ese tipo de cosas, negarse a participar en ellas, tiene consecuencias claras y evidentes. Como dije antes, cuestan, tienen un precio. Por lo tanto, yo creo que lo deseable sería no obligar a esas personas a pasar por el trago de poner en peligro sus carreras profesionales, de ser cesados en sus puestos, de ser marginados por sus superiores. Yo recuerdo en la primera sesión de comparecencia alguien proponía que se pusieran directamente los hechos en conocimiento de la Fiscalía, o sea, acudiera al juzgado si se era objeto de persecución. Claro, estamos requiriendo a estas personas que son objeto de estas prácticas a meterse en procedimientos judiciales muy desagradables y costosos. Por eso digo que protejamos a esas personas, démosles la confianza y la credibilidad de un organismo ante el cual se puedan comunicar estos hechos, que se proteja su identidad y que esto no tenga consecuencias, ¿no?, personales para el desempeño de sus funciones. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cómo actúan? Bueno, pues lo habitual es que no suceda nada, ¿no? Lo habitual es que, bueno, pues el asunto se resuelva internamente, con una prescripción, pero sin mayores consecuencias. Como digo, los órganos de control, la intervención general es otra historia, ¿no? La intervención, bueno, tiene, como dijo la interventora, tiene unas competencias muy tasadas y muy limitadas, pero el resto de órganos tienen una eficiencia muy baja, y hay muchos ejemplos que lo demuestran. Porque actualmente, ¿cómo se protege a un funcionario que va y presenta una denuncia por la corrupción? ¿Hay algún mecanismo formal del que tenga conocimiento usted profesionalmente de protección? Manuel Carrero, bueno, yo creo que no hay ningún procedimiento más que, bueno, la discreción que pueda tener la Inspección General de Servicios a la hora de tramitar las diligencias de investigación. Y después, bueno, si del resultado de esas investigaciones se da traslado a la consejería correspondiente, pues la discreción en el trámite de los expedientes, pero que yo conozca no hay ningún procedimiento más. Usted ha relacionado, igual que otros comparecientes en días pasados, como el representante del Consejo por otra función pública, por ejemplo, la tolerancia a la corrupción con el abuso de un sistema clientelar de funcionarios basado en la libre designación. ¿Cómo que usted cree que influye la dedocracia en la corrupción? Manuel Carrero. Bueno, desde mi punto de vista es la base del problema. Yo creo que la proliferación de la libre designación, el abuso de la libre designación en la provisión de los puestos de responsabilidad ha degenerado la función pública
y ha convertido, bueno, lo que deberían ser unas relaciones basadas en el mérito, la igualdad y la capacidad, en simplemente en la confianza, en la sumisión y en la obediencia a las indicaciones del superior, que pueden ser en algunas ocasiones ajustadas al derecho, dentro de la discrecionalidad que tienen los cargos públicos, eso no lo niega nadie, pero en muchas ocasiones, y no he querido yo transmitir aquí la sensación de que la administración del Principado está corrupta generalizadamente. A mí un único caso de corrupción, de los que hemos conocido, me es suficiente para que se salten todas las alarmas y se cambie el modelo, porque este modelo no aguanta más, no es capaz de responder a las necesidades. Y los casos de corrupción que se conocen casi por casualidad. Realmente son cosas azarosas, cosas que aparecen en un informe de la sindicatura de cuentas, de que ahí quedó y nadie se preocupa por ello. Mismo el caso Marea. Quiero decir, no hay un marco de prevención y de control y de actuación en este tipo de comportamientos. Por tanto, no sabemos hasta dónde llega, pero la sospecha, desde luego, es que es mucho más extendida de lo que aparece. Le agradezco el haber venido a participar en esta como compareciente. Quería preguntarle al jefe de la Inspección General de Servicios, si podía decirnos cómo fue usted nombrado jefe de la inspección y cuál fue el sistema de nombramiento. Buenos días, Luis Carmelo Méndez Vicente, jefe de la Inspección de Servicios. Pues fui designado por uno de los dos sistemas de provisión de puestos de trabajo que estaban previstos por la Ley de Función Pública del Principado de Asturias y que siguen estando previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Hay dos, concurso y libre designación. En este caso era libre designación. No obstante, sí que es cierto que ahora en la RPT actual, pues eso ha cambiado y pasa a ser de concurso, como siempre han sido el resto de puestos de la Inspección General de Servicios, que siempre han sido de concurso. ¿Y le nombró algún consejero o consejera? Sí, claro, me nombró una consejera. El puesto se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Nos presentamos varias personas y bueno, la persona designada en ese caso fui yo. Por recordarme, ¿qué consejeros le han nombrado? Bueno, no sé si el nombramiento en su día era doña Ana Rosa Migoya. Fue la que me nombró por primera vez. Vale, y eso ha continuado con otros consejeros. Sí. Le quería preguntar si usted cree que dispone de la suficiente autonomía e independencia para ejercer la labor que tiene encomendada y si considera viable, por ejemplo, investigar irregularidades en las que estuvieran implicados su superior jerárquico o incluso la consejera que le nombró. Pues hombre, yo, desde luego, cuando se propone el plan de inspección, se propone, lo aprueba el Consejo de Gobierno y nosotros trabajamos con ese plan de inspección. El resto de actuaciones que hacemos posteriormente, inspecciones extraordinarias, informaciones previas, pues resulta de las cuestiones que a veces se lo ordena la superioridad y otras veces sale de denuncias o de actuaciones que nosotros vemos. Y yo hasta ahora, pues bueno, a lo mejor soy un ingenuo, pero a mí nunca me han dicho que haga o deje de hacer. Hacemos las cosas que tenemos que hacer. El plan de inspección, creo que se refiere, que está en el artículo 2 del Real Decreto 4688. Ese plan que elabora, creo que el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia, es el que dice qué áreas y qué procesos han de inspeccionarse, ¿no? Es el consejero y el Consejo de Gobierno lo que le dice lo que usted tiene que investigar. Sí. Vale, o sea que el Consejo de Gobierno pone qué clases de investigación tiene que hacer la Inspección de Servicios. Vale, perfecto. Y usted cree que en el supuesto caso de que el Consejo de Gobierno decidiese que las cosas que tiene que investigar es investigar su propia labor como consejeros, ¿usted podría hacerlo sin influencias? ¿Usted cree que podrían, por ejemplo, cesarle en el momento de que empezase a investigar a su superior jerárquico o jerárquica? Evidentemente, por poderme cesar, en este momento me pueden cesar en cualquier momento, eso está claro. En cuanto al otro que me dice, en la medida en que las áreas que se investigan son de distintas consejerías, pues de alguna manera siempre estamos actuando en el ámbito de actuación de los consejeros y de las direcciones generales respectivas y nunca
Que yo recuerdo, nunca se me ha dicho que se deje de hacer, que no se haga lo que haya que hacer. ¿Esa es la realidad? ¿En qué año descubre usted el caso Marea, las investigaciones del caso Marea? Pues, pues en el año 2010 fue cuando tomé conocimiento de ello, una vez se produjo la situación. O sea, quiero decir, de oficio no se detectó en el plan de investigación, no se detectó el caso Marea que venía de estos documentos. Las actuaciones que hicimos en el caso Marea, como ya se contó aquí en la comisión, pues fueron posteriormente con la finalidad de comprobar si determinados contratos habían tenido cumplimiento efectivo en la realidad. Eso es lo que se hizo. A posteriori, sí. Vale. Según la memoria del año pasado, el año 2015, ¿cuántas denuncias realizadas fueron por trabajadores públicos, funcionarios de personal laboral y ustedes investigaron? Pues el año pasado, pues no lo recuerdo, probablemente habría cuatro denuncias. La verdad que no me lo sé de memoria, probablemente 4 denuncias. ¿Y se tramitaron, se investigaron esas 4 denuncias? ¿Saben qué sí, claro, se abrieron diligencias con ello, claro. Es lo que solemos hacer. ¿Y cree usted que puede tener miedo los funcionarios a denunciar a la inspección de servicios? Digo, por el número de solamente 4 denuncias. Mire, yo no estoy en la mente de los funcionarios, no sé lo que temen ni lo que dejan de temer. Yo tengo claro que las cosas que llegan se tramitan. Es lo que hay. Yo, en un sentido genérico, que la gente no quiere denunciar o teme denunciar, no lo sé. A lo mejor es que no hay tanto que denunciar, o a lo mejor es lo que dice usted, pero yo no estoy en la mente de los funcionarios, no se lo puedo decir. Usted, como jefe de la inspección, tiene que elevar a la autoridad competente, a la consejería, las actas y los informes elaborados por los inspectores de servicio. ¿Usted realiza enmiendas a esos informes? ¿Usted los revisa? ¿Exactamente cómo? A ver, yo por supuesto, en cuanto que jefe de servicio, pues entiendo que forma parte de mi trabajo el ver los informes que se remiten a la superioridad. Claro, sí. Entonces, bueno, pues a ver, y como en todo proceso de elaboración de un informe se parte de un borrador, y pues en esas circunstancias pues puede decir, oye, pues esto lo pondría aquí, lo pondría allá, lo pondría de esta manera, lo pondría de otra. Lo que es el proceso normal de elaboración de un informe. Que luego revisa usted y enmienda, bueno, lo que sea. Bueno, sí, le quería preguntar, pero cuando usted recibe una denuncia o realiza una actuación de oficio en la que están implicados cargos públicos o funcionarios, cargos políticos, y advierte que pueden existir irregularidades administrativas, ¿tramita la propia inspección el expediente disciplinario o propone que lo tramite la consejería competente? Ya he dicho antes que nosotros no ejercemos potestad disciplinaria sancionadora. O sea, que luego se remite a las consejerías correspondientes, que son los titulares. Cada consejero decide. ¿Cuántas actuaciones remitió a la inspección de servicios en la Fiscalía en el año 2015 por existencia de delitos? Ninguna. Vale. Al consejero de Presidencia. Luego hablaremos más en la fijación de posición, ¿no? Pero yo considero que brevemente que ha faltado a la verdad en varios momentos de su intervención. Cuando ha hablado de debilidades de la ley en su tramitación, ustedes la bloquearon desde el Consejo de Gobierno en enero, la tramitación. Esa fue la debilidad que había. Ha hablado que mantiene vigente su opinión como gobierno de la oposición a este proyecto de ley, pero la realidad fue que ustedes no presentaron un informe de opinión del Consejo de Gobierno. El dictamen lo presentaron en enero, pero luego en la siguiente vez que se registró esta ley con modificaciones en base al primer informe, ustedes no emitieron dictamen del Consejo de Gobierno. Y entonces no entiendo cómo puede decir que se mantiene la opinión vigente del Consejo de Gobierno cuando ustedes no la manifestaron cuando la tuvieron que tramitar, ¿no? Luego ha hablado de solapamientos que afectan a esta ley pero no a su informe. Ha hablado de que no existe informe de viabilidad económica cuando se presentó en el propio informe un informe de delegaciones, etcétera, ¿no? Y ha presentado el proyecto de ley de transparencia como algo avanzado cuando los propios síndicos han planteado la semana pasada que nos habíamos quedado a la cola de España en leyes de transparencia, que nos había quedado obsoleta el propio proyecto, ¿no? Me parece que coincide un poco con el triunfalismo del gobierno, ¿no? Yo le quería preguntar, el caso Marea tardó 8 años en descubrirse, llegar a los tribunales, el HITPA alrededor de 5 años, en el Musel han pasado 12 años de las irregularidades que ahora se están investigando, que son del año 2004-2005, y otras llevan entre 5 y 10 años de retraso.
¿por qué cree usted que se tarda tanto en conocer las irregularidades o presuntos delitos de corrupción? Sí, Presidenta. Bueno, señoría, yo lo que echo de menos es que usted no utilice este tiempo para defender su proposición de ley. En todo caso, ya le digo, yo no voy a participar en ningún caso al lanzamiento de basura, al que nos tiene acostumbrados usted de forma permanente. Preguntarle por qué tarda 10 años en llegar a la justicia un caso de corrupción, ¿es lanzamiento de basura? Señor portavoz, deje responder primero. No. Es que... Sí, Presidenta. Tiene la palabra el señor Señoría, consejero. En todo caso, ya le digo que son opiniones las que he vertido aquí en nombre del Consejo de Gobierno al respecto de esta ley. En cuanto a la verdad, mire, si los grupos parlamentarios, imagínese que votaran y todos estuvieran de acuerdo en una determinada cuestión, probablemente podría ser verdad o no, pero en este caso se trata de una opinión que expreso en nombre del Consejo de Gobierno, como así expresamos criterio desfavorable y desconformidad a la proposición de ley. Efectivamente, usted dice, no, es que la segunda vez ustedes no presentaron. Bueno, ustedes derivaron también el crédito al año 2017. No obstante, ya le digo que, en todo caso, la ley de transparencia que ha presentado el Consejo de Gobierno ha seguido unos trámites, ha seguido, en este caso, una serie de informes. Por lo tanto, ya le digo, el Gobierno no está hablando de manera ni de forma triunfalista. El Gobierno llama al acuerdo en torno a que esta comunidad autónoma necesita ya una ley de transparencia y buen gobierno y, por lo tanto, tenemos una oportunidad en los próximos meses de acuerdo y de consenso. Y en relación a la puesta en conocimiento de los órganos judiciales o la puesta en conocimiento de aquellos delitos, yo supongo que cualquier funcionario público, incluso cualquier ciudadano, pero en todo caso cualquier responsable, cualquier alto cargo del Gobierno y de este Gobierno lo pone en conocimiento de la Fiscalía cuando tiene conocimiento de los mismos hechos. No podría ser de otra forma. Y usted ha hablado aquí de forma genérica de una serie de casos que están ahora mismo en los tribunales y, por lo tanto, el Gobierno respeta esa tramitación judicial. En todo caso, le recuerdo que en todos y cada uno de ellos el Gobierno, o al menos en los que ha citado aquí, en el caso Marea, por ejemplo, el Gobierno fue quien presentó la denuncia ante la Fiscalía y, por lo tanto, está personado desde el minuto 1, diciendo lo mismo fuera que dentro de los tribunales y actuando con todo el rigor. Sí, pero ¿no cree que el hecho de que se tarde 10 años en descubrir la presunta corrupción revela, bueno, pues al menos un problema en los mecanismos de control y de gestión, ¿no? O sea, de control de la corrupción. Yo entiendo que solo faltaría que una vez que se denuncia y se encuentra una irregularidad no fuese a la Fiscalía, ¿no? Pero que se tarde 10 años en encontrar irregularidades que pues, se producen sistemáticamente en un área, en una jefatura de servicio, en una dirección general, no lo considera, bueno, que algo ha fallado en los mecanismos de control, ¿no? Imagino. Yo le quería preguntar, ¿cómo protegen actualmente a los funcionarios que denuncian la corrupción y a cuántos han protegido desde el año 2012? Venga, empiezo Presidenta, Señoría, por la última cuestión. En relación a la protección o no protección, todos los funcionarios en este caso tienen absoluta protección y discrecionalidad en cualquier tipo de denuncia que presenten y, desde luego, niego de plano cualquier tipo de represalia, cualquier tipo de actitud ni vengativa ni de otro tipo hacia las personas que, en el marco de la colaboración con la justicia y en el marco además de la denuncia de cualquier caso de corrupción, lo hayan hecho o deseen hacerlo. Por lo tanto, este Gobierno desde luego rechaza muchas de las afirmaciones que se han hecho hoy aquí y además invitamos, de hecho, a que aquellas personas que tengan conocimiento de un hecho delictivo lo pongan en conocimiento de inmediato de la Fiscalía y de las autoridades judiciales. Pero vuelvo a lo anterior. ¿Usted denunciaría un caso del que no tuviera conocimiento? ¿Usted denunciaría un hecho delictivo del que no tuviera información? ¿Usted denunciaría algo de lo que no tiene conocimiento, de lo que no tiene constancia, que no se le haya transmitido, que no conoce? Probablemente no lo haría nadie. Otra cosa es que usted me dijera que una vez conocido un presunto caso de corrupción o de irregularidades no se pusiera en conocimiento de los órganos judiciales. Eso no ha ocurrido y, por lo tanto, ya le digo que usted maneja hipótesis que son falsas. Sí, una última pregunta. Sí, yo le he preguntado por los mecanismos de protección, que tampoco me ha explicado cuáles hay. Entiendo que no, entiendo que ninguno. Y por qué tardan 10 años en enterarse, obviamente. O sea, fallan los mecanismos de control, ¿no? O sea, de información. Si ustedes no tienen información, no lo pueden denunciar, pero bueno, tendrán que hacer por conseguir la información. Yo le quería preguntar, después de los casos de corrupción
que ha habido en la última década, en los últimos años, me atrevería a decir, en Asturias. HITPA, Villa, Marea, Musel, Aquagés, Trama Carbonera, Caipe, incluso algunos donde los funcionarios han denunciado que no se les está protegiendo, como el caso HITPA, que lo hicieron aquí la semana pasada. Usted ha planteado bastante triunfalismo cuando han hablado de su intolerancia con la corrupción, ¿no? A mí me gustaría, yo no sé si se evaluasen, si se pusiesen nota del 1 al 10, ¿qué nota se ponen ustedes en su lucha contra la corrupción en la administración asturiana? ¿Cree que hay un sobresaliente en su lucha contra la corrupción? Sí, Presidenta, Señoría, bien, en cuanto a las calificaciones, desde luego el Gobierno no se califica en las políticas que desarrolla ni en cuanto a la lucha contra la corrupción. Lo que sí le puedo asegurar es que hay una respuesta firme y contundente ante cualquier conocimiento de un hecho delictivo en esta Administración y, por lo tanto, esa es la tónica que hemos seguido y vamos a continuar practicando. Lo que sí le expreso es mis dudas al respecto, ya le digo las mías, respecto a su verdadera voluntad o la verdadera voluntad de su grupo en cuanto a la lucha contra la corrupción. Creo que responde más a un interés mediático, como lo demuestra que ambas proposiciones de ley se presentaron en periodo electoral. Para eso no cuenta usted con este Gobierno.